Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Pelado, yo te avisé y vos no me escuchaste. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Llegó Metrobús 9 de julio para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Hola, bienvenidos a Yo Te Avisé. Hace exactamente una semana estábamos acá analizando el resultado de las elecciones y parece que fue hace un siglo. Mucho tiempo, le preguntaba, no terminamos de reponernos del análisis, los coletazos y ver, bueno, cómo se reacomodaba el panorama político cuando el martes a la mañana nos enteramos que finalmente la Corte, con más premura de lo que muchos especulaban, terminaba fallando sobre la ley de medios con una contundencia que también sorprendía. Obviamente hemos escuchado, creo que hasta el cansancio, leído y vamos a seguir leyendo análisis e interpretaciones diversas acerca de este fallo y de la decisión que tomaron 4-3, 6-1, como cada uno quiera leerlo los ministros de la Corte, pero lo cierto es que hubo un disparador de un colega, en este caso una nota de Daniel Santoro, que me parece que puso el eje sobre un tema que pasó bastante inadvertido, que tenía que ver con el laburo, el trabajo que hacemos nosotros, los periodistas, y cómo esto de alguna manera nos va a impactar o no. Lo que planteaba era, bueno, a ver, Clarín habló de mercado y claramente ese fue el planteo que hizo ante la Corte. Quienes siguieron la audiencia de la ley de medios lo pudieron ver. El gobierno replicó con audiencia para diferenciarlo en los términos, pero en ningún punto se planteó el trabajo de los periodistas y algunos ministros de la Corte decían, bueno, no vamos a plantearlo nosotros si esto no está en el agravio. Queremos compartir el debate y empezar a charlar sobre este tema y ponerle un poco de luz con colegas de enorme trayectoria. Sí, arranquemos por presentarlos. Son Mariano Barrio, periodista de La Nación, Rosario Lufrano, periodista de Radio Rivadavia, Pablo de León, periodista de Clarín, Diego Schurman, periodista de Tiempo Argentino y de Radio Continental, y Jorge Alperín, periodista de Radio Nacional. A los 5, muchas gracias por venir. Gracias. Y a ver quién quiere, bueno, la señora Rosario Lufrano podría arrancar, ¿no? Me parece. ¿Qué pasa con nosotros y por qué crees que en el marco de tantas discusiones no se planteó el trabajo de los periodistas a partir de esta ahora vigente, no podemos decir nueva, pero ahora vigente en plenitud, ley de medios? Yo creo que porque fue una ley que le ha costado mucho trabajo a la democracia. Yo empecé mi carrera y ya estábamos hablando, voy a cumplir el 21 de diciembre 30 años, junto con la democracia, y ya empezamos a hablar de la necesidad de tener una ley de medios de la democracia. Y la verdad que la peleamos, como estudiantes, como trabajadores, si tuvimos algún cargo que ejercer, también estoy trabajando en la televisión pública, digo, para completar la presentación. Y me parece que siempre nos enfrentamos a los lobbies. El Congreso siempre estuvo lleno de lobistas y está bien que vayan a defender sus intereses los grupos, pero esos lobbies no permitían que ninguna ley saliese. Hubo parches, cada gobierno como pudo le fue poniendo parches a esa ley, pero seguía teniendo el tinte de la dictadura. Por eso creo que todavía no es una ley perfecta, como casi ninguna de las leyes que tenemos. Y hubiese sido importante tener más opinión sobre el rol de los periodistas, sobre qué decimos los periodistas, pero tantos otros trabajadores de los medios, para poder hacer mejor esta ley. Pero se habló en todo el país, se le preguntó, se hicieron foros, se discutió. No está Internet en la ley, podemos decir que entonces ya es una ley antigua, quizás por esto, cuando Internet es seguramente el futuro de a cada 5 minutos. Ya lo es, en realidad. Podemos perfeccionar muchas cosas, pero me parece como valor el hecho de que tengamos esta discusión respecto de cuál es el rol del periodismo, que sepamos cada medio de quién es, porque hay dueños de las empresas periodísticas y que nosotros somos trabajadores que ejercemos nuestro rol de buscar la verdad, si querés, y sí, yo creo que sí, que nuestro trabajo es buscar la verdad. No siempre lo encontramos porque hay muchas verdades y es ahí donde quizás nos damos la cabeza contra la pared muchas veces. Dice un amigo mío que por lo menos hay 3 verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Así que nuestro trabajo es navegar por esas aguas tan difíciles, que tiene que ver con contar a la gente lo que pasa. Pero la discusión más importante es que si las ideas y la información son bienes, esos bienes tienen que llegar al pueblo.
no pueden estar en medios concentrados. Y no quiero hablar de monopolios, pero sí de medios concentrados. Hay que abrir eso. Los bienes y las informaciones tienen que llegar a todos. Y tiene que haber pluralidad de voces. Y después discutamos cómo estamos hoy con los medios y es bienvenida la discusión. Bienvenida. Obarrio. Yo creo que es lícito discutir la desconcentración de los medios y de hecho si el Congreso lo aprobó por mayoría, esto hay que hacerlo. Creo que puede beneficiar a los periodistas a largo plazo. El asunto es cómo se van a desconcentrar los medios. Y esto es justamente uno de los principales problemas que planteó incluso la Corte en su fallo de constitucionalidad de la Ley de Medios. Cómo aplicar la ley. Y en el cómo aplicar la ley me parece que va a estar el secreto de cómo nos vaya a nosotros los periodistas. Por ejemplo, esta ley, sin que haya sido cuestionado un artículo que preveía la licitación de 250 canales digitales, fracasó en ese tema. ¿Y por qué? Porque la ley se propone pluralizar los medios de comunicación, pero no porque crees o porque quieras crear nuevos medios de comunicación vas a multiplicar la audiencia. Y no porque crees o porque quieras crear más medios de comunicación vas a aumentar la torta publicitaria que puede sostener a esos medios de comunicación. Entonces, los 250 canales digitales que se quisieron crear no se pudieron crear, no se pudieron licitar siquiera, o sea, se cayó la licitación. Esto ocurrió el año pasado. Esto tiene que ver con que ahora si el gobierno al aplicar la ley de medios, más allá de que hoy Clarín presentó una propuesta voluntaria y el gobierno dijo que la va a aceptar o va a aceptar el análisis, más allá de lo coyuntural, si el día de mañana por aplicarla de manera compulsiva quiere poner en licitación o en concurso distintas licencias de medios del Grupo Clarín o del Grupo Vila Manzano o de cualquier grupo y no encuentra compradores en una primera instancia, bueno, se pueden presentar compradores que después terminen siendo amigos del poder, ya sea de este poder o del poder que venga, porque esto va a ser una discusión que va a durar años. Entonces, el día de mañana puede venir otro gobierno y decir, bueno, yo te presento acá a mi amigo que te va a comprar el Canal 13 o la licencia determinada en determinada provincia de cablevisión. Si se empieza a digitar y a intervenir de manera excesiva sobre los medios, ahí sí creo que vamos a tener un problema los periodistas porque se van a alterar las líneas editoriales de esos medios, ¿no? ¿Me explico? Esto pasó ya en la Argentina sin que hubiera ley de medios. El gobierno, a través de muchos empresarios amigos, fue comprando diversos medios y en diversas oportunidades fueron despidiendo a periodistas, en casos algunos más famosos, otros menos famosos. El caso de Nelson Castro en Radio del Plata, el caso de incluso Juan Micheli en la TV pública, que no era un medio, digamos, vendido o que se fue transferido, pero que era un medio del Estado. Bueno, el caso Longobardi en C5N y Radio 10 cuando fue comprada por Cristóbal López. Bueno, a mí también me pasó en un canal que era de un empresario que tenía fuerte influencia de los medios, en donde yo hacía apenas una columna de 5 minutos y dijeron, no, hubo un llamado de la Casa Rosada y me tuve que apartar del programa. Si empiezan, digamos, con esa tónica a intervenir licencias, a intervenir canales, porque el mercado no puede asumir, no puede asimilar la compra-venta de medios o la enajenación de licencias o la desinversión, como quiera llamarse, bueno, ahí va a haber un problema, porque se va a afectar no solamente la fuente del trabajo, sino la línea editorial y el derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa. Jorge, ¿el resto están de acuerdo? Sí, escuchando lo que dice Obarrio, lo que en todo caso concreta es que la ley es una herramienta, pero después hay que asistir para producir un proceso de democratización, de ampliación de voces, de surgimiento de nuevos emprendimientos, de pluralismo. Tiene que haber políticas crediticias, tiene que haber políticas de apoyo. Eso no invalida la importancia de la ley. Lo que me parece que hay, a mí, en todo caso, Mariano citó solo ejemplos de medios que habrían censurado, echado a periodistas por no pensar como ellos y que están cerca del Estado o apoyan al Estado. A mí me echaron de Radio Mitre. Ese ejemplo
no lo ponen, y creo que hay más de un compañero, Barragán y a mí también. de Telefe, en los 90, durante Nos el echaron y nadie 80 levantó la voz compañeros. por el periodismo independiente en ese momento. No, ni siquiera la Academia Nacional de Periodismo, de la que soy miembro, se mosqueó, se irritó, ni fopea siquiera por el tema de que nos estaban censurando. Pero al margen de eso, digo, hay un hecho que es emblemático. Los tres poderes del Estado están diciendo ahora, esta ley es constitucional, amplía derechos, está plenamente vigente. Y el cuarto poder, el periodismo, pero sobre todo a partir de los voceros más fuertes de ese cuarto poder, particularmente Clarín, no están conformes con la ley. Entonces yo digo, cuando uno hablaba de cuarto poder, en general tenía un contenido positivo que refería a que los ciudadanos tienen una herramienta en los medios para contener o prevenir los abusos de parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Ese era el contenido más o menos que le daba el término cuarto poder. Pero el cuarto poder tiene otros peligros también que no están señalados. Y por eso yo traje un ejemplo que lo traigo desde mi despertar adolescente como lector de medios de información. Guardé semanarios de esa época y es lo que le hicieron al presidente Ilia. Era un presidente que hizo políticas muy audaces, digamos, enfrentó a las multinacionales petroleras y de medicamentos, instaló el salario básico, el crecimiento de la economía llegó a ser del 8%, y sin embargo desde el año 65 por lo menos le empezaron a hacer una campaña a los medios principales. No había todavía conglomerados mediáticos, pero sí Clarín, sí La Nación, sí los semanarios políticos, acá voy a mostrar otro también, cercándolo. Esto nos muestra, para mi gusto, los peligros que tiene el periodismo si no se lo regula también. Es decir, cada vez que ha habido golpes de Estado en la Argentina, contra Irigoyen, contra Perón, contra Ilia, contra Isabel Perón, cada vez se aliaron medios principales con los poderes corporativos, la Iglesia, el partido militar, el poder económico. Cada vez históricamente, eso es histórico, cada vez se alían. Entonces me parece que la sociedad se haya dotado de una herramienta para prevenir y regular la concentración de medios, es un mecanismo democrático valiosísimo. No alcanza con eso, depende que se la use o se la deje de usar. Supongamos que viene otro gobierno y decide, como anunció por ejemplo Gilavedra, de que va a ser revisada la ley, hay otras mayorías. Es decir, una herramienta no garantiza nada, pero es una herramienta muy valiosa y pertenece a la etapa kirchnerista de la ampliación de derechos. Pablo de León, bueno, en un momento muy particular, ¿no? El que se está adecuando, podemos decir, y sí preguntarte... No, yo no me estoy adecuando. No, bueno, pero digo, a ver, ¿cómo se está viviendo hacia adentro? Te lo quiero preguntar como periodista. ¿Te cambió algo, digamos, sentarte a escribir el lunes que hacerlo el miércoles o el jueves posterior al fallo de la ley? Porque en parte creo que esa es la pregunta, o quienes no están en la cuestión más fina, en la cuestión más técnica del fallo, dicen, bueno, ¿cómo te afecta en tu trabajo? Fuiste a trabajar para Clarín, editás, ¿y qué pasó? A mí me parece que el problema es que nosotros estamos en medio de una discusión que no es nuestra. Digo, nosotros participamos, coincido en que estamos a 30 años de democracia, no podíamos seguir con una ley de la dictadura, era una locura. Los periodistas teníamos que participar de alguna manera de toda esta historia. Ahora, me parece que hay un hecho que generó toda esta discusión y toda esta cuestión de la ley de medios, que los periodistas quedamos en medio de una discusión que nos es ajena. Yo voy a trabajar, edito la información, trato de hacer periodismo lo mejor que puedo cada día, pero yo no soy ni accionista ni defiendo los intereses de ningún accionista. Vamos a decir, nosotros vamos, tenemos un sueldo, ni tenemos acciones, ni estamos discutiendo nada con el gobierno. Entonces a mí me parece que ahí hay un problema en el cual, y lo vemos cuando los que tenemos alguna actividad en las redes sociales, que estamos todo el tiempo tratando de demostrar que no tenemos nada que ver con una pelea que no es nuestra. Creo que toda esta pelea, y vuelvo a decir, era necesaria una ley de medios, era necesario discutir, modificar esto, pero nos ha metido a los periodistas en medio de una discusión que nos ha complicado el trabajo. Nosotros estamos todo el tiempo viendo que cualquier cosa, decir sos un esbirro. Yo cuando en alguna columna, y puedo decirlo en clarín.com, elogio algunas cuestiones que tienen que ver con alguna cuestión del gobierno, me salen a pegar. Voy a contar una tontería. Hice el pasaporte en 7 minutos. Bueno, es un logro histórico. Lo que tenemos determinada, sabemos que antes tardabas 45 días. Entonces me empezaron a decir que yo estaba elogiando a Randazzo y que enseguida pasa esta historia de que la motoneta de Randazzo te llega a tu casa. Por decir en un tuit que tardé 7 minutos en sacar el pasaporte,
estamos en un nivel de estupidez que creo que forma parte de algunas discusiones y de algunas cuestiones de miopía que pasan con toda esta ley. Pero perdóname, entonces, digamos, este hecho de que el trabajo periodístico no se haya visto reflejado en la discusión, ni en lo que plantea, ni en la propia ley, ni en lo que plantea la Corte, ni en lo que planteó Clarín, ni el gobierno en este enfrentamiento de argumentos entre audiencia y mercado, para vos tiene una razón de ser, que es que no afecta directamente el trabajo periodístico. No, yo no lo afecta. Creo que todo este proceso nos lo ha afectado. Sí, yo creo que había una cuestión que en la previa de la ley de medios era que iba a haber una diversidad de voces y una multiplicación de trabajos, y yo no noto esto claramente. Creo que coincido con algo que decía Mariano al principio, hay que ver cómo muchas de estas cuestiones se pueden sustentar. Yo daba clases en TEA, en Radio TEA, y había mucha ilusión en los alumnos en que se abrieran puestos de trabajo porque estaban tratando de crecer. Y no veo muchos chicos que estén hoy en día, ya con unos años, trabajando en los medios. Entonces, creo que esto no ha generado fuentes de trabajo masivamente, creo que no ha modificado el escenario, y creo que para el trabajo de los periodistas muchas veces nos ha complicado por una cuestión de que pasás, o estás con el gobierno o estás con Clarín, y creo que los que trabajamos en esto no tenemos por qué estar en ninguna de esta historia. Yo he trabajado en la red, nos conocemos de esa época, entré a esa radio teniendo a Carlos Ávila de dueño del grupo, de la radio, y me fui con Vila Manzano y de Narváez, y no tuve nada que ver con ninguno de estas personas, como hoy no tengo nada que ver con los dueños de Clarín. Soy un trabajador de prensa y trato de expresarme lo mejor que puedo en ese escenario. Schurman. Yo no vine munido como ellos, pero voy a apelar a la Constitución. Artículo 14 bis. ¿Qué dice? Una de las cosas que dice, garantiza el acceso a la vivienda digna de todo el mundo. ¿Todo el mundo tiene vivienda digna? No. ¿Garantiza la participación de los trabajadores en las ganancias? ¿Participamos en las ganancias de la empresa? No. ¿Qué quiero decir? La ley es un marco jurídico necesario, como es la Constitución. Nadie va a tirar por la borda la Constitución porque no se cumplan estos dos puntos que mencioné, como tantos otros que no se mencionan, que no se cumplen. Lo que digo es un marco jurídico. Es un lugar en el cual nos podemos recostar, después de tener una ley que venía de años de dictadura. Es un marco jurídico que se discute hace mucho. Voy a poner un ejemplo vivencial. Yo hice la facultad entre el 87 y el 92 en Lomas de Zamora. Ayudante de cátedra, Gabriel Mariotto. Estoy hablando 20 años del kirchnerismo, 20 años que existe el kirchnerismo. Discutíamos la ley de medios. Quiero decir, es una de las leyes más discutidas. Motivada, fogoneada por el Ejecutivo, aprobada mayoritariamente por el Legislativo y confirmada por el Poder Legislativo. Tenemos un lugar donde recostarnos para empezar una nueva discusión, que se tiene que complementar, que hay que darle vida, como dice él, por supuesto, que se tiene que complementar con una ley que regule la pauta publicitaria pública, por supuesto, sin ninguna duda, porque una cosa tiene que ver con la otra. Pero me parece que es una buena ley para arrancar la discusión. Ahora, después, si eso va a influir en tener más o menos trabajo, bueno, nosotros estamos atados un poco a la suerte de las empresas. Lo que estamos viendo ahora y vamos a ver a lo largo de los próximos meses es un proceso muy particular en todas las empresas periodísticas. Nosotros somos trabajadores de esas empresas, no somos las empresas. Pero tenemos la responsabilidad, de informar a los que están del otro lado. Me parece que en el marco de esta discusión y de la pasión que muchas veces le ponemos, desinformamos. Pregunto lo siguiente, ¿cómo puede ser que frente a la misma ley, el mismo planteo, donde todos leemos lo mismo, haya dos informaciones distintas? Esta ley va a garantizar la pluralidad de voces, por otro lado, quienes dicen esta ley va atenta contra la pluralidad de voces y lo que va a conseguir, digamos, es unificar un solo criterio. Estamos leyendo supuestamente y estamos viendo todos lo mismo. ¿Voy yo de nuevo? Dale, vamos. No, primero me quedé pensando en lo que decías, que las leyes son todas un marco regulatorio. Cuando se aprobó la ley de divorcio, la gente no fue corriendo a divorciarse. La ley no te impone nada y la ley siempre viene después de una realidad. La ley lo que hace es regular aquello que ya funciona. Si está funcionando mal, dice, señores, esto está funcionando mal, tiene que funcionar de otra manera. Si funciona bien, le da un marco. Viste que todos nos quejamos por internet porque no tenemos marco regulatorio, no hay ley, ya vendrá, hace falta, si no se puede decir cualquier cosa de cualquier manera. Internet será lo más democrático que tenemos, pero es absolutamente grosero, se habla de cualquier persona de cualquier manera y nadie mira esto.
Y sin embargo, los políticos en la Argentina y en el mundo seguían por las redes sociales. Fíjate, un lugar donde nadie casi respeta a nadie, pero es la palabra más democrática que tenemos, que son las de las redes sociales. Preguntabas, no, digo, como frente a la misma ley, digamos, hay quienes informan a los que están del otro lado, pasa con cualquier pluralidad de voces. Pero con cualquier tema. Vos fíjate que cada medio tiene su línea editorial. Entonces vos, si haces el ejercicio a la mañana de ver los diarios, vas a ver cómo tituló el mismo tema La Nación, o Clarín, o Página 12, o Tiempo Argentino. Cada uno lo hace según su visión. Yo creo que la ley es una herramienta que tiene como objetivo generar pluralidad de voces, que todavía no lo ha conseguido. El día que todos podamos estar, Mariano decía, con el tema del rating o de la audiencia. Yo creo que para medir eso tenemos que estar todos en el mismo lugar. Por ejemplo, este canal yo no lo puedo ver en mi casa. ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa operadora de cable ha decidido no darle su lugar. Y la pelea que hemos tenido, por ejemplo, para la grilla y la ubicación de los canales, ha sido increíble. Y los medios con más poder no cuentan eso. Y a mí me gustaría realmente, yo dirigí y armé la televisión pública. Y sé lo que fue padecer, por ejemplo, pedir que nos ordenen la grilla. ¿Por qué? Porque el Canal 7, ningún canal de aire está en su número. Está en un número antes o un número después. Canal 7 estaba en el 6. Una señal absolutamente débil. Una señal que estaba interferida y de repente estaba Capusotto, pero vos escuchabas a los Pastores. Entonces yo fui a pedir al Confer, que en ese momento estaba Julio Bárbaro, que por favor nos ordenara y nos pusiese en otro lugar. Fue toda una discusión donde el Grupo Clarín no quería movernos del lugar en la ubicación del cable. En definitiva, la Argentina recibe su programación más por el cable que por el aire. Esto es una realidad de nuestro país. Entonces yo dije, tenemos que estar en el 8. En el 8 no se podía porque estaba Canal 9. En el 10 no se podía porque estaba Telefe. En el 9 no se podía porque dicen que hay un acuerdo histórico de Urnequian para que América esté en ese canal y no se podía mover en ese lugar. El 11 PN no se podía, en el 12 estaba el 13, el 13 y el 14 también eran de Clarín, por lo tanto nos tocó el 15. ¿Te parece correcto? Pregunto, ¿está bien? No. Lo ordena la justicia y le dicen, por favor, ordenen la grilla. No se acata. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos hacer las cosas bien? Si todos hacemos las cosas bien, los medios, los dueños de los medios, siempre fueron amigos del poder. De distintos poderes, pero han sido amigos del poder. Todos históricamente. Claro. Además, yo creo que se ha visto, hay dos lecturas permanentes sobre cualquier iniciativa, en particular del Ejecutivo. Hay iniciativas muy trascendentes, como ha sido la transferencia de los fondos de las AFJP, la expropiación de YPF, la asignación universal por hijo. Dio lugar a que, por ejemplo, el dirigente radical Sanz dijera que la gente se lo va a gastar en drogas y en juego. Quiero decir, hay un clima tenso de enfrentamiento que hace una doble lectura, una lectura muy antagónica de cualquier iniciativa que surja en la sociedad. Y obviamente el kirchnerismo tiene el liderazgo de la iniciativa porque claramente es la fuerza más mayoritaria, ¿no? Yo insisto con la idea de marco jurídico que tenemos y tenemos que darle vida, y lo digo en todo sentido, así como me parece necesario y la respaldo la ley desde ese punto de vista, también le reclamo. Cuando digo le reclamo es, más allá de los 4 puntos objetados por Clarín, hay otros tantos que no se pusieron en marcha y hace 4 años que debían ponerse en marcha. Un plan técnico para poder designar las distintas frecuencias que hizo que fracasara este concurso de 220 señales. Hay un fondo que existe, que maneja el 10% del dinero del AFCA, que es para promover las producciones de cooperativas. Es un dinero bastante importante. Estuvo congelado 3 años, no se puso en marcha. Y no tiene nada que ver esta pulseada con Clarín. No se puso en marcha. Recién este año arrancó distribuyendo 3 millones. Es un fondo que maneja miles de millones, no 3 millones, pero arrancó de esa manera, 3 años después. Por eso digo, me parece que el reclamo desde nuestro lugar es que la ley se cumpla en todo sentido y ya no limitado a lo que es el aspecto particular que marcó un poco el signo de estos tiempos, que fue la pulseada del gobierno Clarín. Hay un montón de artículos que no se están cumpliendo y que son necesarios que se cumplan. Y que la tienen que ver porque está impugnado. Y no solamente artículos que no se están cumpliendo. Ahora entra Sabatella al estudio y me va a matar. Pero, por ejemplo, hay muchos planes de adecuación. No te va a matar, no te va a matar. No, bueno, pero me va a refutar, me va a refutar. Eso es otra cosa, hay está muchas, bien, refutar puede ser.
Hay muchas adecuaciones que se han presentado desde el 7 de diciembre a esta parte, que en función de que no había fallo de la Corte Suprema, tampoco se estudiaron por parte del AFSCA. Es decir, todo parece indicar, y además que el año, digamos, de plazo del 161 para muchos multimedios del país ya había empezado a correr hacía mucho tiempo. Bueno, ahora la aplicación del AFSCA es que querían darle un marco jurídico igualitario con el Grupo Clarín. Pero todo pareció indicar, o todo pareció conducir a que si no se adecuaba al Grupo Clarín, entonces no se hacía con ningún otro medio, ¿no? Esto también le quitó un poco de, digamos, del marco igualitario que pregona el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, el Grupo Clarín todavía no se había moldado, no se había adecuado, y muchos grupos de medios, incluso habiendo presentado la propuesta, no fueron tratadas. Entonces, acá el secreto es, y vos preguntabas si esto va a repercutir en una mayor pluralidad de voces o no. Y hoy los medios, entre los medios públicos y los medios que están, bueno, controlados por empresas que son afines al gobierno, y hay mucha uniformidad de voces, te diría. O sea, si este es el camino que va a seguir el gobierno y si la desinversión de los medios independientes va a recaer en manos de empresas amigas, entonces no va a haber más pluralidad de voces, va a haber menos pluralidad de voces. Eso es lo que a mí me preocupa desde el punto de vista del negocio de los medios también, porque si las licencias que se venden solamente van a depender en su rentabilidad de la publicidad estatal, o quedan sujetos a la publicidad estatal, entonces ahí vas a tener otro problema, que los medios o las licencias eventuales van a sujetarse a la línea editorial que venga del propio Estado. Les propongo un ejercicio cortito, apelando a esta libertad de expresión que ejercemos diariamente. Una pregunta de cada uno para Sabatella, porque me parece que todos coincidimos en que hoy el escenario o el marco o el foco se pasó de la Corte, de la pelea, digamos, de la Corte y Clarín a la autoridad de aplicación, efectivamente, qué es lo que va a hacer y cómo. Nos dejan cada uno desde su lugar, ¿cuál es la principal preocupación que le genera a partir de acá en adelante? Alperín. Bueno, una pregunta que yo le haría a Sabatella es si, tal como está estructurada esta ley, será suficiente para garantizar que realmente se amplíen las voces y surjan. Es un poco un tema que tratamos acá, pero me interesa la visión de Martín Sabatella, ¿no? Para garantizar que efectivamente se consiga democratizar, o recién empieza un proceso muy complejo para conseguirlo, ¿no? Diego. Bueno, yo reitero lo que dije antes. ¿Por qué, más allá de los artículos en disputa con Clarín, no se pusieron en marcha muchos otros? Me puedo quedar con uno o dos. Me puedo quedar con el plan técnico necesario para la designación de frecuencias. Es decir, ¿por qué se demoró tanto este plan técnico? Digamos, ¿por qué? Si no tiene nada que ver con esta publicidad con Clarín. ¿Por qué no se activó antes este fondo que puede promover la actividad de cooperativas? Que me parece que es uno de los puntos más transformadores de esta ley. La posibilidad de que las cooperativas ingresen a este mercado con el 33% de las frecuencias. Digo, cosas que tienen que ver por ahí con el punto más progresista, a mi entender, de esta ley, que se frenaron y no tiene nada que ver con la publicidad con Clarín. Pablo. ¿Por qué se tomó Pablo con su libro, ¿no? Que vino con su libro. Que Schurman me invitó a su programa a hablar del libro y ustedes no, así nosotros que aprovecho para mostrarlo. Claro, viven con el libro chiviarlo. ¿Te parece? Está bueno. ¿Por qué? Muchas gracias. ¿Por qué Moneta presentó hace poco, y fuera también de los plazos, la readecuación respecto de sus medios? Y también por qué se aceptó una transferencia de medios, como fueron las radios de Haddad hacia Cristóbal López, algo que no se puede hacer y que la propia letra de la ley impide. Bueno, la ley es constitucional, así lo ha dicho la Corte, la aplicación es el tránsito que tenemos que tener, también lo ha dicho la Corte. La aplicación de la ley va a traer otras ventanas para que vayan a la justicia, cada grupo a defender sus derechos y el Estado a defender los suyos. La pregunta es, casi en el mismo sentido, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que todos los grupos cumplan con la ley y se haga esta adecuación, esta aplicación, esta desinversión? Porque creo que están muchos fuera de la ley. Hablamos del grupo ahora Cristóbal López, de Telefe, de Canal 9, del grupo Vila Manzano. Es decir, quiero saber cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que eso se haga realidad. Barrio, cerrando esta ronda de preguntas, bueno, nos hicieron fácil a nosotros, colegas. El panel trata del futuro de los periodistas. Me gustaría preguntarle a Sabatella cómo se va a garantizar
no solamente la fuente laboral de los periodistas, que son trabajadores y que tienen el derecho a preservar la fuente laboral, sino la libertad de expresión de los periodistas, habida cuenta que las licencias cambiarán de dueños, o a lo mejor no, a lo mejor, por ejemplo, Clarín hoy presentó una división en 6 y quizás esto lo apruebe el AFCA, todavía no lo sabemos. Eso también me gustaría preguntárselo, si va a aprobar el plan de desinversión que hoy presentó Clarín. Una sola se puede. Bueno, pero los periodistas queremos hacer preguntas, queremos preguntar. No, pero esa no la uses, Obarrio, porque todavía no la leyó. Te va a decir que todavía no la leyó. Te lo contestamos nosotros. Otra. Retiro la pregunta. No quemes esa, Obarrio, me no. contestan la pregunta que hace Sabatella, entonces esta conferencia de prensa no tiene sentido. Para que aproveches y hagas otra. Y entonces, ¿cómo garantizar la libertad de expresión y digamos, el derecho a la permanencia de la fuente laboral? Teniendo en cuenta que las licencias pueden caer en manos de empresarios, amigos del poder. ¿Y qué va a pasar cuando esas licencias, si esas licencias no tienen compradores? Hay 158, 247 licencias en Cablevisión. Es muy difícil encontrar en el mercado compradores para todas ellas. ¿Qué va a pasar? ¿Las interviene el Estado? ¿Se crea una cooperativa? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Perfecto. Anotadas las preguntas. Les agradecemos muchísimo por haber estado acá con nosotros. Y quédense, por supuesto, ya saben lo que viene. Lo tenemos a Martín Sabatella para hacerle todas estas preguntas y más también. Hay más, yo te avisé. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas. Porque yo bailo en la calle. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. No necesita presentación Martín Sabatella. Lejos el hombre del momento. Es decir, ya se habían aprendido las caras de todos los ministros de la Corte y entendían que la pelea en los últimos años iba por ahí. Ahora la concentración de la atención está puesta en la autoridad de aplicación. Muchas preguntas de los colegas las anotó todas en la libretita y va a empezar a responderlas de una. Quiero arrancar con una que no tiene que ver con la ley, sino con, no sé si con el fondo o con la forma, y a veces tiene que ver. ¿Era necesario que estuviese ahí personificándose para la notificación o tuvo que ver con un gesto político que esto es, a mi entender, atenta contra cierta mesura que creo que se está buscando entre las partes posterior al fallo? ¿Hacía falta? ¿Podía mandar una moto, un notificador? No, sí, hacía falta y por lo menos nosotros sí lo entendemos. De hecho, en los lugares donde no había una autoridad del AFCA no lo dejaron entrar y tuvimos que pegarle la notificación en la pared, que eso es lo que aparece en varios lugares. Y además me parece que es indiscutible, de hecho produce todo esto. Hay una situación, un tema de interés público, un tema que se viene discutiendo hace 30 años, una ley que hace 4 años que no se puede aplicar integralmente, hasta el fallo de la Corte. Y me parece que el tema merita que quienes tenemos la máxima responsabilidad en la aplicación de esta ley asumamos personalmente esa responsabilidad. Además me parece que eso garantizaba también que se cumpla el objetivo, que era simplemente hacer lo que hicimos, que es notificar y que no haya ningún tipo de inconveniente. Tener una alta cobertura. Sí, pero no es porque vaya yo, es porque la noticia evidentemente lo... Usted no es ingenuo, viene de la política de muchísimos años. No vengo de la política, soy político. Bueno, está bien, digo, no lo vive como o no lo vivió como una provocación en ese momento. No, bajo ningún punto de vista, no, bajo eso sí que no, bajo ningún punto de vista. Me parece que es un gesto de responsabilidad de asumir un tema en función de que es de interés público y que es... De hecho, estamos discutiendo esto hace años. No, me parece que es natural, pero... Que hacía falta, cree que tenía que estar ahí y usted. Recogemos algunas de las preguntas de los colegas que tienen mucho que ver con las que hacemos nosotros. Se quedaron, ahí Obarrio, Schurman, Alperín. Una de las primeras fue cómo garantizar que se cumplan los preceptos de la ley y sobre todo el tema de la pluralidad de voces. Ahí yo escuchaba parte de debate, no escuché todo, y hay varias preguntas que me parece que son interesantes. Esta vos estás diciendo. Algunas aclaraciones. A mí me parece que, por supuesto, la ley tiene el objetivo de democratizar la palabra, la ley tiene el objetivo de garantizar que estén todas las herramientas comunicacionales en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de la patria, de una perspectiva bien federal, para que el conjunto de voces estén presentes, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, las que mienten, las que no, todas. Y eso es lo que busca la ley, porque como bien dice la Corte,
y lo dijo también el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión cuando se refirió a la ley, si no se regula el mercado de la comunicación, la tendencia a la concentración lesiona esa libertad de expresión, lesiona esa democratización de la palabra. Y esto la Corte lo ratifica claramente. No hay libertad de expresión si no se regula el mercado de la comunicación, entendiendo además que no es un producto más, una mercancía, es un derecho que el Estado tiene que garantizar. Entonces creo que por supuesto la ley viene a garantizar eso o juega a favor de que exista libertad de expresión y que exista mayor pluralidad. Porque si hay una distribución más equitativa o más amplia de los medios, de la tenencia de medios, eso favorece esto. Jorge Alperín preguntaba sobre si era suficiente. Bueno, yo creo que es un proceso, yo creo que no es ninguna ley a partir de su aplicación al otro día funciona totalmente, sino que inaugura un camino y un proceso, y en este caso también la aplicación de la misma tiene tiempos, pero además eso genera una nueva realidad que va en el tiempo garantizando, por ejemplo, que se cumplan otros aspectos como Diego contaba, Diego Schurman, que planteaba sobre otros puntos, y yo no estoy de acuerdo con lo que dice él. Yo creo que estos 4 años hay que hacer un balance altamente positivo de la aplicación de la ley en los aspectos que no estaban controvertidos en la justicia. Hay más de 6.000 horas de producción de contenido audiovisual que son fruto de la transformación de la comunicación. Hay miles de nuevas licencias, o casi más de 1.000 licencias. Hay cientos de nuevas realidades. Hay radios, canales, señales en distintas instancias, tanto del mundo privado, pequeñas empresas, tanto del mundo cooperativo, como también del sector público o las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, en universidades, en escuelas. En el mundo cooperativo yo he estado en congresos de ellos donde se celebraba su participación en el mundo de la comunicación. Yo creo que se han dado pasos extraordinarios. Vos decís, ¿falta? No hay dudas. Falta también planes técnicos en muchas ciudades, no hay duda. Ahora hay 19 planes técnicos en marcha ya. Pero la pregunta creo que tiene que ver con que por qué falta, ¿no? Y por qué, digamos, había aspectos que no se implementaron que no tenían directamente que ver con los artículos impugnados por Clarín. Porque, primero por 2 cosas, porque no se hace todo de un día para otro y hay un trabajo intenso realizado desde la gestión de Gabriel Mariotto, Santiago Aragón y la nuestra, que yo reivindico esos 4 años de trabajo muy intensamente. Digamos, hay muchas cosas. Lo del fondo que se puso en marcha digamos, me parece que son pasos sumamente importantes. De hecho, si uno mira ese balance, yo se lo voy a alcanzar, se lo voy a dar a Diego también, un balance concreto con toda la cantidad de cosas que se hicieron, son muchísimas. Nosotros tenemos un balance altamente positivo. Por supuesto que la aplicación integral ahora de la ley va a permitir también potenciar el otro aspecto, porque la desconcentración va a facilitar también avanzar en las cosas que la ley contempla y no estaban controvertidas en la justicia, pero no es cierto que no se hizo todo lo que sí se podía hacer. Se hizo muchísimo y hay un camino desarrollado. Tenemos una mirada siempre muy puesta en el AMBA, en la ciudad y en el primero o segundo cordón de Buenos Aires. Si uno va al interior del país, si uno recorre las provincias, hay nuevas realidades comunicacionales que son de una transformación extraordinaria. La aplicación de la ley en forma directa o indirecta ya ha generado más de 100.000 puestos de trabajo y eso es un dato de la realidad. Y puedo seguir contestando una cosa. Pablo de León hablaba, porque sé que están esperando y así se pueden ir, pero digo, los liberamos. Pero preguntaba sobre el caso Moneta. Vos fíjate cómo funciona el tema de la información. Es falso lo que publicó Clarín, absolutamente falso, que el AFCA aceptó un plan de adecuación voluntario de Moneta. Falso, de toda falsedad. Y lo siguen repitiendo. Y yo le dije a el periodista Alejandro Alfie, o Alfie, no sé cómo se pronuncia, se lo dije a él personalmente en la puerta de Clarín, cuando me preguntó por esto, le dije, estás mintiendo, eso no es así. O sea, ni siquiera fue a chequearlo, porque es falso. El AFCA no aprobó ningún plan de adecuación voluntaria de Moneta. Falso, mentira. ¿Qué pasa con los plazos, que es uno de los datos sensibles para el resto? Y Pablo de León lo repite porque toma lo que se leyó, y no creo que esté malintencionado, Pablo. La verdad que creo que cree eso. ¿Por qué cree eso? Porque lo leyó en Clarín. Y pero es mentira. De los planes que se han presentado. Y lo de Haddad cumple absolutamente lo que establece la ley, que es poder vender por única vez para darle cumplimiento a la ley. La ley permite vender por única vez. Entonces, y eso está en el marco de la adecuación. Y lo de Haddad, vendiendo el grupo de índole, se entiende como parte de la adecuación. Es parte del plan de adecuación que fue aprobado por el directorio y que cumple todos los requisitos de la adecuación. Por única vez podía hacerlo y lo hizo. Entonces,
¿Cuál es lo que no cumple? ¿Qué es lo que no cumple? Se escribe también eso y se repite, pero es falso, cumple absolutamente todo. Entonces, los otros planes de adecuación, que también se preguntaba, 39 planes de adecuación se presentaron antes del 7 de diciembre. De esos 39, 29 fueron tratados por el directorio. De esos 29 que se trataron por el directorio, en el directorio, 15 se desestimaron porque no tenían motivos de adecuación. 14 se aprobaron, entre ellos está el de Haddad a Índalo, entre ellos está Cadena 3, está DirecTV, y de ahí otros 10, o sea, 39 se presentaron, 29 fueron tratados, de esos 29, 15 se desestimaron, 14 se aprobaron y están en proceso de ejecución. Y 10 más que falta tratar en el directorio, que ya están tratándose en las áreas técnicas. Entre ellos está Telefe, está Prisa, Vila Manzano o Grupo 1, están en esa lista de 10. Y ahora se incorpora el Clarín. Pero han sido tratados, se aprobaron, están en plan de ejecución. Lo tienen, hay una resolución. Pero ¿cuáles van a ser? Uno sabe cuáles van a ser para Clarín, ¿no? 120 días, dijo usted. Las dos cosas, no, a ver, todo está escrito en las resoluciones que están publicadas en la página del AFCA. La adecuación voluntaria tiene, una vez presentado el plan, que era antes del 7 de diciembre, tiene 120 días, hasta 120 días para tratar técnicamente la admisibilidad, para después ir al directorio. Y una vez aprobado en el directorio, tiene 180 días para su ejecución. Por ejemplo, hay algunos que ya cumplieron todo eso, otros que como una vez se trataron después, empezó a correr esos plazos. Eso está establecido y está funcionando correctamente en todos. Y Clarín, que se presentó hoy, que a mí me parece muy importante, porque primero reconoce al AFCA, reconoce que tiene que cumplir la ley, reconoce que se acabó la discusión sobre la constitucionalidad de la ley, reconoce que tiene que retomar la presentación de su socio minoritario al 5 de diciembre, porque si no los plazos están vencidos. Y me parece que es una señal muy importante. Con objeciones, ¿no? No, está bien, pero lo hace. Objeciones a la forma. Bueno, ese es, digamos, el cumplimiento y el reconocimiento. Esto es lo que le permite que el AFCA trate el plan de adecuación. Y además es importante porque se termina con esta sensación de que el común de los mortales tenemos que cumplir la ley y alguien puede decir si la cumple o no. Todos estamos en las mismas condiciones. La ley se tiene que aplicar en forma pareja para todos, con el mismo criterio, con las mismas condiciones, con las mismas reglas. Todo el mundo tiene la aplicación de igual manera. Y en ese sentido, ahora hay hasta 120 días para evaluar si se admite y después los mismos plazos que todo el mundo, 180 días para la ejecución. Y eso es, no quiero dejar de contestar a, bueno, le estoy contestando a Lufrano cuando con los tiempos y a Mariano Barrios. La ley busca proteger absolutamente la fuente de trabajo, tanto en la adecuación voluntaria como en la adecuación de oficio. Tiene como requisitos que el titular actual tiene que proteger la fuente de trabajo y mantener el servicio, y que los nuevos titulares tienen que también cumplir estas condiciones. Esto es lo que firmamos con Carlos Tomada, ministro de Trabajo, y una comisión de seguimiento incluyendo a los gremios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una empresa no hay dueño demandante, nadie la quiere comprar, una empresa que se ofrece o de oficio o por licitación? Yo no tengo ninguna duda de que va a haber gente que quiere participar. El mundo de la comunicación audiovisual es un mundo muy atractivo y esto puede seguramente convocar inversores. No tengo duda de que eso va a ser así. ¿Pero contempla la posibilidad de que no sea así? ¿Qué pasa con si no hay oferentes? ¿Qué pasa con esas licencias? ¿Se las queda el Estado? Seguramente haremos una nueva y seguiremos insistiendo. El Estado no viene ni a quedarse con medios, ni a expropiar, ni a confiscar, ni a comprar medios, nada. El Estado viene a que se cumpla una ley, que es una ley votada por el Parlamento Nacional, que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y que además fue declarada constitucional de punta a punta. Toda, absolutamente. Eso es lo que venimos a hacer. Está bien, pero poniéndose del otro lado, digamos, el Estado no quiere parecer como que va a confiscar empresas. No quiere parecer, no viene a confiscar. Pero quiero decir, ante esa preocupación, dice, pero si no hay un oferente, sigue quedando en manos de quien originalmente está excedido en medio. Si eso sucede, se podrá hacer un nuevo concurso, se verá. Ahora, lo que digo es, en principio, si todo funciona dentro del marco de la adecuación voluntaria, suponiendo que todos cumplen esto, y el que tenga alguna cuestión que no está ajustada tiene tiempo para corregirlo, porque de hecho nosotros con el Grupo Clarín, por ejemplo, para todos es lo mismo, pero ya que se habla del Grupo Clarín, nosotros lo que tenemos que estudiar ahora es el plan en concreto. Yo no estoy opinando del plan en concreto de Clarín, porque eso no puedo adelantar ninguna opinión. Cuando me preguntaban si se podía o no, nosotros vamos a estudiar ese plan.
Lo que hoy se presentó, y yo celebro, es un plan de adecuación, que es la voluntad de adecuarse, entendiendo que todo el mundo tiene que cumplir la ley. El contenido del plan es lo que vamos a estudiar. Si vos me decís en términos teóricos, la ley permite que un grupo se divida, eso es obvio que sí, porque cualquier ley antimonopólica en cualquier lugar del mundo, lo que te dice a vos es tenés que desinvertir o podés dividirte. Si ustedes fueran socios y tienen 20 licencias y pueden tener 10, pueden tener 10 cada una. Lo que no pueden hacer es mentir, por lo tanto tienen que dividirse de verdad. Y vos tenés que tener tu unidad de negocio, tu unidad productiva, tu gerencia, tu administración, tu estudio, tu camioneta, y ella lo mismo, porque no pueden funcionar como grupo. A ninguno, digamos, gente que fue socia, no está prohibido poder dedicarse a la misma actividad, pero tienen que dejar de serlo, tienen que ser de verdad ex socias. Después seguirán comiendo un asado juntos, saliendo, pero lo que no pueden es compartir una actividad económica, no pueden ser el mismo grupo, porque lo que se busca es que la escala que tengas vos o tengas vos en la empresa no genere ventajas comparativas que dé posiciones dominantes en el mercado. Bueno, había algunos que decían, ¿no?, a partir de la constitucionalidad plena de la ley de medios, en vez de un Clarín hay 6. No, lo que hay es muchos más medios en la escala que la ley permite, porque, insisto, eso es lo que busca la ley. Cualquier ley antimonopólica lo que dice es que no puede la empresa tener un tamaño determinado que le da ventajas comparativas con otro. Si vos te dividís, y el Estado tiene que verificar que esa división sea cierta, que no haya vínculo societario, que no haya ningún tipo de relación. Ahora, si vos te dividís... Eso lo hace la IGJ, Defensa de la Competencia. Eso lo hacen todos ellos, lo hacemos todos, incluyendo también en las áreas del AFCA de fiscalización, de evaluación patrimonial, pero también los organismos como Defensa de la Competencia, como todos. Porque, digamos, a ver, la ley es la ley, hay que cumplirla. Ahora, si alguien quiere violarla, se está haciendo el vivo, obviamente tiene que estar el Estado para evitar que eso suceda. Si alguien quiere hacer trampa, hay que evitarlo. Pero que, digamos, nada impide que un grupo se divida y deje de ser un grupo. Ahora, si ustedes están juntos, vuelvo a repetirlo, vos tienen estudio y camioneta, vos te quedás con la camioneta, ella con el estudio, ella va a tener que comprar camioneta y vos te vas a tener que comprar un estudio. Y por lo tanto, las dos empresas tendrán el tamaño que la ley permite. Y eso no genera ventajas comparativas ni competencia desleal. No es un invento argentino. Cualquier ley antimonopólica en el mundo pasa eso. Bien. Gracias por contestar. Qué pena, queríamos preguntarle de Lorenzetti, del pacto, en qué medida el pacto denunciado por Carrió, en qué medida esto de sobre los delirios de Carrió no hablo, sinceramente. Sobre los delirios de Carrió no hablo. Cortas. De todas las barbaridades que han dicho, no hablo. El propio Lorenzetti admitió, ¿no?, contactos políticos con Zanini, si bien no había sido por las relaciones naturales de la institución, de las instituciones, pero de barbaridades, de las locuras que dice Carrió, no hablo. Gracias por contestar nuestras preguntas y las de los colegas. Todos los colegas, y gracias que se quedaron ahí, Barrio. Hasta el lunes que viene a las 10 de la noche, de nuevo, Yo Te Aviso. Yo no soy de tu clase.